Pues vamos a iniciar, si están de acuerdo. Ya también está grabando desde la computadora. Y bueno, como habíamos comentado, pues en esta ocasión vamos a charlar en relación con las tres caras de la nueva comunicación política. La intención es, bueno, ahorita que tengamos esta presentación, este preámbulo y luego una participación inicial de 5 minutos cada uno, y en función de la presentación que hagamos de esta primera intervención, pues bueno, una segunda ronda donde estemos conversando sobre lo que hayamos expuesto, igual si alguno tiene alguna pregunta. En esta ocasión, como no habrá participantes en vivo, entonces no habrá preguntas, igual nosotros mismos nos las formularemos. Y bueno, Igual yo los hago caer, Armando y Javi. y finalmente, pues ya un cierre de 3 minutos cada uno. Yo les proponía, a mí la verdad es que sí me gustaría, además de hacer una conclusión respecto de lo que estamos hablando, algo que a mí me gusta mucho en el contacto constante que tengo con ustedes, pues es el de compartir algún artículo de interés, algún libro que estemos leyendo o que acabamos de leer, o incluso alguna serie o alguna película. Yo creo que eso también puede ser de interés para quienes vean este video. Pues bueno, esas son las reglas del juego de esta charla y bueno, pues vamos a iniciar. Entiendo, son tres caras de lo que vamos a hablar, es de investigación, de comunicación y de operación política, y sería en ese orden como vamos a intervenir. Yo hablaría de investigación, Javier de comunicación y Fernando de operación política. ¿Están de acuerdo? Correcto. Ok, bueno, pues entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar. A mí me corresponde hablar de la investigación en comunicación política, la importancia que tiene la investigación pues, en la profesión a la que nos dedicamos. En una charla que tuvo la semana pasada Fernando, comentó una anécdota que a mí se me quedó muy grabada porque es algo que vivimos de manera constante en nuestra profesión. ¿A qué me refiero? Decía Fernando en esa charla que tuvo con otro amigo en común, con Julio Medina, pues que hay aspirantes a una candidatura, ni siquiera candidatos, sino aspirantes, que lo primero que te dicen es, oye, a mí me gustaría que me ayudes para hacer mi logotipo, ¿no? Y decía Fernando, con todo el respeto y el cariño que nos merecen, por supuesto, los diseñadores, que son gente extraordinaria, a la que merece todo nuestro respeto, pero pues ese sería un primer paso en falso, el hecho de querer ir al último paso, dar el último paso del proceso de comunicación política, irse hasta la imagen, la publicidad, y no iniciar por lo que debemos empezar, que es la investigación, y por supuesto que de la investigación se derive un planteamiento estratégico que le dé luz, que dé certeza a la comunicación y la publicidad. Bueno, pues en ese sentido yo quiero hablar precisamente de la importancia de la investigación. Yo lo que voy a hacer es mencionar 10 elementos que nos pueden, que podemos obtener de la investigación. En primer lugar, a través de la investigación, lo que nosotros podemos obtener para poder construir una estrategia, pues es conocer el contexto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, el mismo contexto en el que vamos a participar, por ejemplo, en el proceso electoral de 2018 con el de 2021. Ya no digamos si nos vamos hacia atrás. Quienes fueron candidatos en el 2018, pues no van a tener las mismas condiciones que en las elecciones del próximo año. Por ejemplo, los candidatos, muchos, la gran mayoría de los candidatos de Morena, hablando del caso de México, por supuesto, pues muchos eran candidatos desconocidos y llegaron a puestos de elección popular, a presidencias municipales, diputaciones locales o federales, y ahora se van a enfrentar a un contexto distinto, donde el desgaste del gobierno, pero también
el nivel de conocimiento que ahora tienen de ellos, ya como gobernantes o como representantes populares, pues por supuesto que va a tener una incidencia en el sentido del voto de los aspirantes. Pero nada, es una cuestión. Si estamos llevando el tiempo para que no se nos vaya a pasar, puesto que tenemos el tiempo No, limitado. no te queda mucho, hermano. No, ¿verdad? Un Bueno, par de minutos. voy a quedarme en el segundo punto y ya en la siguiente intervención pues amplío y llego a los 10 puntos que estaba señalando. Entonces, lo primero que podemos obtener a través de la investigación es el contexto en el que vamos a competir. Y el segundo punto que nos permite obtener, la información que nos permite obtener la investigación, pues es el posicionamiento, qué tanta gente te conoce y qué opinión tienen de ti. Y es que el posicionamiento que tenían, vuelvo al caso de los aspirantes de Morena, aquí en el caso mexicano, pues no es el mismo que tenían en 2018. Como decía, prácticamente nadie los conocía y ahora sí, habrá más ciudadanos que no solo los conocen, sino que ahora tienen una opinión positiva o negativa en función de su desempeño de ellas y de ellos. Y eso, por supuesto, que va a ser un factor que va a jugar a favor o en su contra en las elecciones del próximo año. Hasta ahí yo dejaría mi primera intervención y bueno, entonces pasaría el micrófono a Javier. Muy bien. Yo he marcado 3 asuntos clave para la comunicación en los años que vivimos, en el año 2020 y en adelante. 3 asuntos clave que me parecen fundamentales a la hora de empezar a construir la comunicación de un candidato, o de un diputado, o un senador, o quien quiera que sea con quien vamos a trabajar o con quien vamos a ayudar a comunicar. En primer lugar, el primer punto, cito una frase de Antonio Machado que dice que en política triunfa quien pone la vela donde marca el viento y no quien pretende que el viento sople donde pone la vela. Creo que eso es algo que define muy bien la forma de hacer política en otros tiempos y la diferencia respecto a ahora. Cuando uno quiere comunicar y quiere entrar en la agenda de lo que se está hablando en los medios, de lo que se está hablando en las redes sociales, debe entrar a la conversación de lo que se está hablando, no pretender que toda la conversación vaya de lo que a él le interesa. Pongo un ejemplo práctico, diputado al que asesoras y que está hablando en la Cámara, pongamos, en medio de la crisis del coronavirus, pues él está hablando de un puente o de una infraestructura, o la que sea. Pues obviamente no es momento para hablar de la infraestructura. Si ese candidato o ese diputado quiere tener relevancia en un momento como el que hemos vivido ahora, pues tiene que hablar de circunstancias que tengan que ver con el coronavirus y no pretender que todo el mundo le pare a mirar hablando de lo suyo. Creo que ese es un problema habitual con los políticos y que sobre todo en redes sociales se nota mucho. En Twitter es la red social donde tú no puedes entrar de repente a hablar de lo tuyo, a hablar de tu libro, como se dice en España, sino que tienes que entrar y adaptarte al tema de conversación que se está hablando en ese momento. Porque si no, lo que vas a conseguir es que nadie te haga caso. Al final es un principio básico no solo de la comunicación, sino casi de la educación, ¿no? Si yo entro a una conversación de ustedes dos en una cafetería, pues obviamente me adapto a la conversación de ustedes, no pretendo que se hable de lo que yo quiero, ¿no? Entonces ese es el primer punto. Hay que saber entrar a la conversación y adaptarse a hablar de lo que se está hablando y adaptar tu mensaje a aquello de lo que se está hablando. Y ya después, poco a poco, conseguir introducir elementos del mensaje que tú quieres hacer llegar. Segundo asunto clave que he marcado de comunicación política en el 2020, hay que perder el miedo a molestar. Yo creo que esta anécdota seguro que me ha pasado, por ejemplo, con Armando, trabajando con algún candidato, en el momento en el que te dicen, es que nos están madreando en redes. Creo que es un clásico de toda campaña electoral, ¿no? Y el miedo que tienen los políticos muchas veces a molestar, a que se metan con él, a caer mal, a que es ser topic porque ha estado lo que han dicho. Pues eso también se acabó. Yo creo que en otros tiempos buscábamos un político ideal, un candidato ideal, al que no le cayera bien a nadie, y ahora es al revés. Ahora resulta que un candidato tiene que caerle mal a una parte de la población porque si no, no va a llamar la atención. Hay una frase que dice que si cuando hablas nadie se molesta, es que no has dicho absolutamente nada de interés. Pues creo que eso pasa muchas veces con los políticos y sobre todo cuando están excesivamente institucionalizados, que hablan un lenguaje más propio de una Cámara de Diputados o de una Cámara de Senadores y no hablan un lenguaje que le llegue a la gente. Y más ahora en el que la gente lo que espera es un mensaje
más concreto, más sencillo y en un lenguaje que la gente entienda. Y sin miedo a molestar, creo que es el segundo asunto clave para un político. Yo creo que cualquiera que analice los últimos políticos que han ganado elecciones en el mundo, en América y en Europa, son políticos que molestan a una gran parte de la población. No son políticos que precisamente busquen un consenso mayoritario. Creo que esa figura de político es difícil de encontrar y prácticamente no existe ahora mismo. Y por último, el tercer asunto clave que he marcado es que un político que quiera comunicar eficazmente en el 2020 debe de saber sintetizar, debe de saber resumir y debe saber concretar directamente. Si una propuesta, si una idea no es capaz de ser resumida en un tuit, pues hay que replantearse esa idea. Si no es posible dar un uso de minuto y medio, 2 minutos, para que podamos subirlo en un vídeo con la capacidad que nos permite Twitter, pues va a ser muy difícil que ese vídeo lo vea alguien, porque la mayoría de la gente ya ve todo lo que le llega de comunicaciones a través de una pantalla de teléfono móvil, que lo van a ver de camino al trabajo o lo van a ver en el supermercado o donde sea, y ven los vídeos rápidamente. Entonces, lo que no sea una idea rápida, que en los primeros 10 segundos capte su atención, la gente no va a escuchar, porque la gente cada vez más recibe muchísima información, ve muchísimos vídeos, muchísimos mensajes, y los políticos deben sintetizar. Quien pretenda que alguien le escuche un discurso de 30 minutos en la Cámara de Diputados y que eso después llegue a las redes sociales o que llegue a la prensa y alguien le presta atención, pues se equivoca. Hay que pensar en conceptos de titulares, que luego obviamente hay que desarrollarlos. No con esto quiero decir que la política debe ser solo esas frases titular, pero sí que hay que pensar y hay que construir discursos y construir comunicación pensando en frases potentes que llevemos a titular de periódico, que llevemos al corte de informativo justo en el que habla nuestro candidato y que llevemos a redes sociales. Quien no consiga sintetizar, no consigue llegar. Y con esto termino mi parte. No sé si... creo que es mi turno. Me están escuchando, ¿va? Sí, claro. 7 cosas que yo les quiero comentar sobre la comunicación para la operación política. La operación política, como ustedes saben, son los asuntos precisos de una campaña electoral o de una actividad gubernamental. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que un operador político no va a hablar con la doña que hace tortas o gorditas, sino que va a tratar con tiburones, va a tratar con viejos lobos de mar. Y un paso en falso puedes costar carísimo para la operación y desde luego para todo lo que tiene que ver el futuro del proyecto. Número 3, así las cosas tienen que ser precisas, las palabras tienen que ser sumamente calculadas, tienen que ser asertivas, es decir, una palabra o una frase mal colocada puede costar el proyecto o puede costar una buena parte del proyecto. Por lo tanto, número 4, el asunto de la preparación tiene que ser fundamental. No es una mañanera del presidente Andrés Manuel. No. Va mucho más allá. La preparación para tener una reunión de operación política, para lograr un acuerdo, para lograr una alianza y amarrarla de manera definitiva, es crucial para estos asuntos. Por lo tanto, el número 5 tiene que ver en pensar la reunión en todo lo que vas a decir, pero también en todo lo que no vas a decir, ¿sí? Son 2 ámbitos del pensamiento que tienes que preparar para el momento en enfrentarte a ese tiburón o a ese lobo de mar. Entonces, número 6, el objetivo del proyecto siempre debe estar presente en esta reunión y no dejar que la agenda de tu contraparte gane la reunión
sino que tiene que ganar siempre, cuando menos, 1 centímetro más el proyecto que tienes encomendado. De tal manera que el número 7 siempre tiene que ir en algo que a ustedes les he entendido. Lo importante en primera línea. Siempre lo importante en primera línea, y eso es lo que tiene que privar, lo que tiene que salir adelante, y es el propósito, el gran propósito de una reunión de acuerdos, de alianzas y de amarras. Yo lo dejo ahí para tener un poquito más de tiempo para discutir, si les parece. Me parece muy bien, Aaron. Ok, pues entonces en esta siguiente ronda yo voy a continuar con qué tipo de información estratégica podemos obtener a través de la investigación. Y es que hay a veces un elemento que se pasa por alto al momento de definir una estrategia. Por ejemplo, hace poco conversaba igual con un aspirante que decía que estaba concentrado, a pesar de él ser un diputado federal y tener una aspiración a nivel municipal, él estaba empeñado en querer criticar y centrar su mensaje en todo momento en estar cuestionando, criticando al presidente de la República. Y es que hay ocasiones hay políticos, aspirantes a cargos de elección popular, que no toman en consideración que no necesariamente en ocasiones, en función de cuál sea la imagen y la evaluación de una autoridad, pues que no necesariamente criticar a un gobernante en turno es lo más rentable para sus aspiraciones. Y eso es lo que nosotros podemos obtener en la investigación, es decir, conocer cuál es la evaluación que tienen los ciudadanos respecto de una autoridad y con base en eso tomar la decisión de criticarla o no, o incluso de asociar al contrincante, al candidato que tenemos enfrente, de asociarlo con esa autoridad en turno. Y la investigación pues nos permite saber si eso es rentable para nuestro objetivo, si eso es rentable dentro de la estrategia que vamos a definir o no. Entonces, la evaluación de las autoridades es un elemento fundamental a la hora de hacer la investigación. La investigación también lo que nos permite es conocer pues cuáles son las opiniones de las personas, conocer cuáles son sus sentimientos. Hace un momento decía algo Javier que es muy cierto, muy actual, y yo creo que hacia allá también va la investigación, pues que ya la investigación no se debe limitar exclusivamente a la realización de encuestas de grupos de enfoque, sino que debe haber una investigación complementaria también a nivel digital, tanto con sondeos, por ejemplo, en una red que es la red mayoritaria que es Facebook, o también hacer etnografías digitales para conocer pues cuáles son las opiniones que está realizando la gente sobre sobre determinados temas, sobre determinados personajes. Yo creo que eso es fundamental. Y también, en quinto lugar, la investigación lo que nos permite saber es cuáles son las aspiraciones que tienen las personas respecto de su futuro inmediato y inmediato. Eso lo podemos conocer a través de la investigación. Y algo que en un sexto punto, algo que también se mencionaba hace un momento, yo creo algo que nosotros tenemos que conocer a través de la investigación, identificar a través de la investigación, es cómo se informan las personas. Esto es, cuál es el medio dominante en el lugar que nosotros vamos a trabajar, donde se va a realizar la investigación, para saber cómo se están informando, por qué canales nosotros tendríamos que llegar, cuáles son los vehículos de comunicación que tenemos que utilizar para, como decía hace un momento Javier, para molestar o para interpelar al otro. En esta otra intervención, hasta ahí lo dejaría, hasta el punto 6, y en mi tercera intervención llegaría hasta el punto 10. Le cedería el uso del micrófono a Javier. Muy bien. Por continuar en la línea de lo que estaba, pongo un ejemplo. El otro día veía el dato de la crisis del coronavirus en España, Javier, durante lo que se llamó aquí el estado de el alarma. video ¿Sí? parece... Oh. ándale, así.
Así mejor, ¿verdad? Sí, así se ve bien. ¿Así? Sí. Sí, que estaba buscando una cosa en el ordenador y se me movió todo. El otro día estaba viendo un dato de que durante las fechas del 12 de marzo al 21 de junio, esto es poco más de 3 meses, en España el gobierno dio 1.650 ruedas de prensa y 188 comparecencias. Estas últimas sin preguntas de la prensa. Yo creo que en México ustedes me dirán, López Obrador y López-Gatell y demás portavoces han dado cientos de prensa en las últimas semanas. A analizar que un exceso de comunicación no conlleva un exceso de información, sino que muchas veces el exceso de comunicación conlleva una mayor desinformación. Y con todas estas horas de ruedas de prensa y estas horas de información, al final la mayoría de la población no las sigue. Y lo que se convierte toda esta palabra y todas estas ruedas de prensa son al final exceso de ruido y oportunidad de comunicar eficazmente en situaciones como la crisis que hemos vivido, ¿no? Por un exceso de querer comunicar. Sobre todo porque, bueno, y aquí citando a alguien que creo que los tres conocemos y admiramos, que es Gutiérrez Rubí, sobre todo en su último libro habla de cómo la comunicación emocional cada vez más le ha ganado la partida a la comunicación racional. Y sin embargo, tenemos políticos que siguen pensando que la única manera de comunicar de forma racional aprecian la comunicación emocional. Un ejemplo práctico en España, también de la crisis del coronavirus. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido muy polémica, pero ella ha comunicado de forma emocional. Por ejemplo, se organizó una en Madrid, en la cual asistió ella y Madrid, y ella fue vestida de negro y lloró durante la misa. Pues obviamente la fotografía de ella con la lágrima cayéndole fue una imagen infinitamente más eficaz que las horas y horas de ruedas de prensa del gobierno de Pedro Sánchez de la Moncloa. Y ella se ha convertido en la oposición a ese gobierno estatal con imágenes como esa. Ha hecho algunas otras durante estos meses. Y por concluir con las dos partes mías, al final la relevancia frente a la irrelevancia. Uniendo todos estos factores, el no tener miedo a molestar, el sintetizar, el buscar una comunicación emocional, el ser capaz de resumir en una frase, en una imagen y conseguir fusionar todo esto en la forma de comunicar, consigues que te recuerden. Y al final, comunicación política efectiva, es decir, que no seas ruido, que no seas paisaje, sino que la gente recuerde que estuviste ahí, que la gente recuerde que dijiste algo, porque si logras esa relevancia y que la gente te recuerde, es imposible que un candidato logre que le voten o que un político logre una buena valoración. Y esa es al final mi conclusión. Muy bien. Tu siguiente ronda, hermano. Yo, la verdad, me quisiera primero hacerle un cuestionamiento a Javi cuando esto es tan interesantísimo porque es un debate diario en las campañas electorales y en los asuntos de gobierno también. El miedo a molestar siempre está en la mesa del war room. No, es que ya no lo digas porque vas a generar situaciones negativas. Y también, de alguna manera, Javier Armando choca con algo que es para mí apasionante, la comunicación para la operación política, algo que nosotros decimos, no vendas de más. Entonces, de ahí, ¿cómo lograr encontrar un punto medio entre no tener miedo a molestar por un lado, pero por el otro lado también no vender de más? Esto es algo que realmente me da nervios, como dicen los millennials, me preocupa y me llena de emoción como para rascarle un poquito más, pellizcar, a ver ¿cuál es el punto de equilibrio en ese asunto? Y por el otro lado, aquí lo apunté, algo que me llamó la atención de lo que dijo Armando muy al principio de su participación, que me llamó la atención que dijo, no, a los candidatos, ahora diputados de Morena, antes no los conocían, ahora no solo los conocen, sino tienen una opinión. Mi cuestionamiento es, ¿ya los conocen? Me queda claro que hay una opinión hacia ellos. La opinión es que siguen sin conocerlos. Y quizá siguen sin conocerlos porque no tienen oficio político,
porque no tienen una agenda política, una agenda ciudadana, una agenda lo que sea. Pero la opinión es que siguen sin conocerlo, ¿no? Hasta ahí mi cuestionamiento. No, pues Yo tengo por un lado una respuesta. Contesta tú, Armando, por favor. Ok, contesto y ya enseguida te doy el uso de la palabra, Javier. Dos puntos. Les comparto algo en relación con esto del miedo a molestar, que también es algo que a mí se me quedó mucho de lo que comentó Javier, y ahorita respondo lo que dices tú, Fer. Hace poco les comparto, pero tiene unos días, me decía un aspirante a un cargo de elección popular, me decía, oye Armando, pero es que a mí me gustaría generar polémica. Y yo le comentaba, mira, es que el objetivo no es generar polémica, sino fijar posicionamientos o fijar posturas que generen adeptos. Al final me parece que esto de perder el miedo a molestar, eso es a lo que tenemos y sobre todo los políticos tenemos que aspirar a fijar posicionamientos o posturas que seguramente van a generar adeptos en muchas personas y en otras no. Y habrá otras que nos critiquen, habrá otras que estén en desacuerdo, pero al final de cuentas los estamos interpelando y bueno, eso también va a abonar al posicionamiento del político, pero sobre todo con posturas y con posicionamientos muy, muy claros, perdiéndole el miedo a molestar a algunos y seguramente generando adeptos en muchos otros. Y en relación con lo que comentabas, Fer, de si los conocen o no, bueno, yo pienso, oh, ya nos queda poco tiempo, vamos a tener que apurar, nos quedan 9 minutos. Y bueno, nada más para concluir este punto, pienso que los ciudadanos se han generado una opinión en relación con los gobernantes emergidos de Morena en 2018, precisamente por lo que comentas, Fer, por dos cuestiones en particular. Una, porque no tienen estrategia política ni de gobierno y por supuesto porque no tienen una agenda política. Entonces, lo que más bien ellos han estado haciendo es improvisar en todo momento. Conozco un caso en particular en Puebla donde el presidente municipal, ya una vez electo, ya en funciones, ya como presidente, va a las comunidades, la gente le reclama la falta de resultados y el presidente municipal le dice al ciudadano, bueno, es que tú no me puedes criticar ni cuestionar, puesto que yo no te prometí nada. Y efectivamente, él no se había comprometido a nada como candidato, pero ahora ya es autoridad. Entonces, ahora los ciudadanos, la imagen y la opinión que se han generado en relación con él es que efectivamente no tiene ni idea de cómo gobernar. Y seguramente si él busca la reelección, pues eso será castigado en las urnas. Javier. Bien. Sí, es bueno el ejemplo que has puesto, Armando, de ese candidato que te decía que él quiere molestar y entrar y generar polémica. Y claro, ahí es donde hace falta el de un consultor que diga, hombre, esto no es tan fácil, hay que buscar un término medio y hay que hacer las cosas bien. Y no es molestar por molestar, porque esos casos se notan. Es que cuando en redes sociales o en declaraciones a los medios ves a un candidato que lo que busca es molestar, y lo hace mal, al final haces el ridículo, ¿no? Evidentemente. Con lo cual hay un punto medio y hace falta una asesoría de comunicación profesional y un consultor que sepa medir muy bien en qué polémicas tiene que meterse y de qué manera hacerlo. Y al final también es algo tan simple y tan sencillo como decir, es decir, yo creo que durante muchos años estos políticos perfectos de los que hablaba al principio, de que tenían que ser correctos y no caer mal, tenían mucho miedo a veces de dar su opinión sobre las cosas. Y al final yo creo que vivimos una época en la que es todo lo contrario, sino que hay que opinar y hay que mojarse en los temas, como decimos en España, no sé si lo de mojarse allá en pues aplica, sino que hay que entrar en los temas, dar tu opinión, sin miedo a que se moleste a alguien en tu partido o sin miedo a que se moleste a alguien en tu bancada. Porque al final la única manera de que un político sea creíble y de que la gente confíe en él es si notan esa credibilidad de que dice lo que piensa, incluso aunque le genere problemas. Y creo que ahí es donde les quiero preguntar a los dos, donde pueden tener futuro algunos políticos dentro de Morena, porque al final lo que tuvieron fue la suerte de una marca que les arrastró y la mayoría de la gente salió diputada, salió alcalde, salió senador y ni los conocían que les votó.
simplemente fue un arrastre de la marca partido. Creo que estamos en un momento en el que muchos van a tener que construir su marca, porque ya se acabó lo de la marca partido. Y lo mismo que ocurre con candidatos del PRI, del PAN o cualquier candidato en México. Nadie tiene una marca partido ahora mismo que por sí sola le vaya a hacer ganar las elecciones, creo yo. Con lo cual ahora es donde esos perfiles en los cuales va a ser necesario más que nunca una comunicación eficaz para construir esos personajes, una buena narrativa, un storytelling que construya la marca personal de esos candidatos que, sumada a la marca partido, logre el éxito. En ese punto intermedio creo que es donde hay que moverse y donde hay que saber la opinión de ambos. Muy bien. Si están de acuerdo, Fer, Javier, haríamos una última ronda porque nos quedan 5 minutos. Sería una última intervención con la conclusión de cada uno para responder a Javier. Y algo que yo les pedí, a mí sí me gustaría mucho que pudiéramos recomendar cada uno, ya sea un libro, un artículo, una serie o una película que nos guste y que yo creo que pueda ser de interés para quienes vean este video. Bueno, si gustan, continúo muy rápidamente. A mí me llama mucho la atención el efecto de la espiral del silencio, ¿eh? Es decir, es tan abrumador, tan completo y tan aplastante el mensaje de un partido o de un gobierno que logra acallar a la oposición, ¿no? Cuando la oposición no tiene una agenda propia, que es mucho de lo que sucede aquí en México. Es decir, la comunicación y las acciones, yo no puedo decir, porque no veo elementos o rasgos estratégicos, sino son simplemente acciones o difusión de comunicados, está en función de la crítica hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel. Y eso hace que se pierda o que se diluya la agenda estratégica. Entonces, la agenda estratégica debe estar en función de la propuesta. Porque finalmente cuando tú estás criticando, cuando tú basas tu comunicación en el contraste, finalmente estás hablando del otro. Finalmente estás subiendo a la agenda mediática y a las redes sociales la imagen, las acciones, todo lo que tenga que ver con tu adversario. Entonces creo que eso ha sido un grave error de los opositores en México. Es tan así que el propio presidente de la República les ha impuesto al líder de la oposición. Y para el gobierno de la 4T o Cuarta Transformación, o el gobierno de Morena o de Andrés Manuel, porque tiene muchos nombres ya, les ha impuesto el nombre de Felipe Calderón como su líder de todos los opositores, y todos los opositores de todos los partidos lo han aceptado justamente porque no tienen una agenda estratégica frente al gobierno. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué tan rentable? Yo creo que va a ser un tema para otra próxima reunión. ¿Qué tan rentable va a ser el contraste frente a la agenda de comunicación propia? Yo lo dejo por ahí, me despido de una vez. Armando Rocha, ya sabes que te tengo un gran cariño, un gran respeto. Javi, sabes que te admiro y que te aprecio como ninguno. Te mando un abrazo a ti y a Armando. Muchas gracias, hermano. Es recíproco para ambos. Y bueno, yo concluyo con esto y dejamos el cierre a Javier. Nos quedan 2 minutos. Ya decía yo que la investigación nos permite conocer el contexto, el posicionamiento, la evaluación de autoridades, las opiniones, sentimientos, cómo se informa la gente, conocer también los ideales, a qué es a lo que aspira el ciudadano y está dispuesto a votar por una persona que tenga determinados atributos. También la investigación nos permite definir el tipo de estrategia con el cual vamos a competir y eventualmente a ganar. Nos permite conocer algunas verbalizaciones que podemos incorporar al discurso y en la construcción de nuestro mensaje. Y yo creo que algo muy importante,
que también la investigación nos permite evaluar la fotografía, el eslogan, la publicidad con la cual vamos a competir y así evitar cometer algún error. Y finalmente, la verdad es que a mí sí me gustaría hacer una recomendación, y uno de los libros que más me gustaron y que leí el año pasado fue la autobiografía de Michelle Obama. Con eso cierro y gracias a ustedes. Un abrazo. Y Javier. Tomo nota de tu lo tengo pendiente, Armando. Dejo dos recomendaciones. Uno de un libro que es La dictadura de los datos, de Brittany Kaiser, que es una consultora que trabajó en Cambridge Analytica y cuenta todo el proceso de lo que se vivió allá y de cómo el Big Data ha cambiado las campañas y cómo se utilizó en varias campañas. Y recomiendo una serie que se llama Baron Noir, que es una serie francesa, no sé si se pronuncia así, mi francés no es muy bueno, Baron Noir, que es una serie que habla desde dentro de las entrañas del Partido Socialista francés y les encantará a los dos. Apuntado. La pueden encontrar en alguna plataforma, pero les encantará. Perfecto, pues Y muchísimas un saludo. gracias. Y ya para terminar también, les mando un abrazo a los y ojalá pronto ese abrazo sea presencial y con una buena cosa y unos tequilas para celebrar que nos reencontramos. Con limón, por favor. Un abrazo. Abrazo para ustedes.